tanto para comprender cómo se hacen los rescates bancarios como para comparar las distintas propuestas de reforma del sistema monetario, a mí me es muy útil hacer un repaso con balances de cómo funciona el sistema monetario actual. En el sistema monetario actual, como está diseñado, los bancos pueden crear dinero en base a préstamo, pueden aumentar su activo y su pasivo simultáneamente, algo que ninguna otra empresa en la economía puede hacer. Y el Banco Central crea las reservas que utilizan los bancos entre sí para saldar pues, sus cuentas al final del día. ¿Y cómo las crea? Las crea en base a deuda, las presta a un tipo de interés concreto. Además, los estados suelen tener una cuenta en el Banco Central y también pueden funcionar con reservas, en vez de no solo con dinero bancario. O sea que son análogos a los bancos en lo que se refiere a tener acceso a estas reservas del Banco Central. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, porque así podemos entender después en qué se diferencian los rescates, por ejemplo, de 2008 o 2020, a los rescates que se están haciendo estos días con la crisis de algunos bancos estadounidenses. Y también podemos comparar en por qué se diferencian o en qué se diferencian distintas propuestas de reforma del sistema monetario, como pueden ser la Modern Money Theory o propuestas que tienen que ver con la regulación, a otras que tienen que ver con la creación de dinero digital por parte de los bancos centrales y de la eliminación de la capacidad de los bancos de crear dinero. Las diferencias son importantes. Entonces, vámonos un momento al Banco Central, a un banco cualquiera. Vamos a hacer el balance de un banco. Pongamos que aquí tenemos un banco, sea el que sea. Vamos a hacer dos cuentas, una cuenta de activo y una cuenta de pasivo. Recordad que el activo son los bienes y derechos, las cosas que tienen valor que posee una entidad financiera, la que sea, una entidad económica, una empresa o cualquiera de nosotros. Tenemos un activo, los bienes que tenemos, y tenemos un pasivo, que son nuestras deudas, lo que le debemos a otros agentes económicos. Pues bien, pongamos que entonces en el activo del banco hay cosas como, por ejemplo, el capital. El capital, que sería como un fondo ahí de dinero. Bueno, mejor dicho, el capital debería estar en el pasivo. Se complica un poco. Pongamos que el banco tiene una serie de activos que son el dinero que tiene ahí líquido. Vamos a llamarle eso capital. Y después tiene reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central son ese dinero digital que pueden utilizar los bancos entre sí al final del día para saldar las cuentas entre sí. Esas son las reservas. Es un activo que tiene el banco. Pues bien, cuando alguien va a un banco a pedir prestado, fijaros, cuando alguien va a pedir prestado al banco, tú dices, vale, quiero que me prestes 1.000 euros. Aquí pasa una cosa curiosa. Vamos a poner que tú eres el cliente del banco. Tú, pongamos que no tienes dinero, por eso vas a pedir prestado. Entonces, ¿qué hace el banco? Pues el banco te dice, vale, te presto 1.000 euros. 1.000 euros que para ti van a ser un nuevo activo. Vas a disponer de 1.000 euros para comprarlos, es un derecho para ti. Cuando quieras puedes sacarlos en efectivo, todo eso. Entonces vamos a poner aquí que tenemos los 1.000 euros que te acaba de prestar el banco. Esto es lo que te va a dar aquí. Para el banco esto es un pasivo, porque esa cuenta que tú vas a poder ver ahí en internet, en tu banca online, que pone 1.000 euros, euros digitales, depósitos bancarios, dinero bancario, para el banco es un pasivo. ¿Por qué? Porque se compromete a que en cualquier momento tú puedas sacarlo en forma de efectivo. El efectivo y las reservas son intercambiables, así que el efectivo también lo vamos a poner por aquí. El banco siempre tiene una parte de efectivo. Efectivo, que no sé escribir. Y la cuestión es esta, que si lo quieres mover a otro banco, pues el banco tiene que hacer frente a esa obligación. Así que para el banco es un pasivo ese dinero que te acaba de dar y para ti es un activo. Sin embargo, si tú te comprometes a devolverlo, al mismo tiempo que tienes un activo, tienes un nuevo pasivo, que es tu deuda con el banco. Pongamos que como está con intereses, pues son 1.010, ¿no? Eso sería siendo amables. Entonces este 1.010 para el banco sí que es un activo, porque es el dinero que tú le debes al banco. Es cierto que te comprometes a devolverlo en un cierto tiempo. Digamos que este activo que tiene el banco, esos 1.010 euros que tú le debes, esa deuda tuya con el banco, pues no es tan líquida, no es en cualquier momento, es cuando tú ya te hayas comprometido a devolverlo y no es tan segura. Tiene un riesgo de impago. Si tú eres incapaz de devolverlo, pues obviamente ese activo puede depreciarse, puede llegar a valer cero. Entonces, esta cuestión, a esto yo lo suelo llamar, o se le suele llamar dinero bancario. Esto es dinero bancario o depósitos. Los depósitos que están aquí, depósitos
crean dinero bancario, es lo que tú supuestamente tienes en el banco, lo puedes sacar cuando quieras, y esto pues son las deudas, ¿no? O sea, esto son las deudas que la gente tiene con el banco, ¿no? Deudas a lo que el banco haya prestado dinero o lo que sea, que se corresponden con esto de aquí. Entonces, fijaros que así los bancos pueden ir prestando dinero a la economía y aumentando estas cantidades. Pueden ir, pues, si ahora yo le presto, pues, hago eso, alguien se quiere endeudar con el banco, pues por 10.000 euros, pues tenemos un nuevo activo y un nuevo pasivo, ¿no? Supongamos que no hay intereses en este caso, y el otro cliente, pues, tiene de repente 10.000 euros de activo, que son el pasivo del banco, este y este son lo mismo, y 10.000 euros de pasivo porque alguien le debe al banco 10.000 euros de repente. Sí, eso espero que se entienda. Entonces, así es como se crea más o menos el dinero hoy en día. Este es el dinero bancario, que es el dinero que mayoritariamente utilizamos. El 95-97% del dinero que tenemos en circulación, que es el dinero que se utiliza en la economía de verdad, entre empresas, personas y gobiernos, es dinero bancario. ¿Sí? Y como veis, si se pagan las deudas, si yo en un momento dado pago una deuda, también desaparece. Imagínate que yo ahora gasto estos 10.000 en pagar mi deuda de 10.000 con el banco, pues desaparecen de aquí y desaparecen de aquí. O sea que los balances crecen y decrecen en función de la cantidad de dinero que se presta y la cantidad de dinero que se devuelve. Si se pagan las deudas más rápido de lo que se crean nuevas deudas, disminuye la cantidad de dinero en circulación. Pues bien, así es como funciona el tema de los depósitos bancarios. Ahora bien, ¿cómo funciona el tema de las reservas? Pues pongamos aquí que tenemos el Banco Central, ¿vale? Banco Central. Pues bien, el Banco Central también crea dinero, crea las reservas de Banco Central y crea el efectivo. Entonces, cuando, por ejemplo, un banco, porque aquí lo que hay ya son cuestiones de regulación, los bancos tienen que mantener un porcentaje de reservas legal respaldando los depósitos. Las reservas quizás sean un 10% y los depósitos pues sean el 100%, ¿no? Si tengo en depósitos 10.000, pues tengo que tener 1.000 de reservas. Eso es un requerimiento legal. Es una cosa que está regulada simplemente por intentando que los bancos siempre tengan suficientes reservas para hacer frente a las posibles retiradas de efectivo o transferencias de efectivo hacia otro banco. Pues bien, esas reservas, antes de entrar aquí un poco más, ¿quién las crea? Las crea el Banco Central. Cuando el Banco Central, o sea, un banco dice, necesito más reservas porque tengo ya muchos depósitos o estoy creando mucho dinero en base a deuda y necesito conseguir reservas porque me lo pide la ley, pues lo que hace es, vale, necesito más reservas, quiero que aumente esta cuenta, la cuenta de reservas. Pues entonces lo que hago es pedir prestado al Banco Central reservas al tipo de interés oficial que haya en ese momento para las reservas. Entonces, fijaros, si yo quiero aumentar las reservas son un activo de los bancos, acabarán siendo un pasivo, reservas en el Banco Central, porque a día de hoy los bancos centrales funcionan también con activo y pasivo, cosa que en algunos movimientos de reforma del sistema monetario pensamos que se puede acabar. Pues estas reservas son un pasivo del Banco Central. Cada banco tiene una cuenta en el Banco Central de reservas, ¿no? Con sus reservas. Y los bancos entre sí se pagan con reservas. Se mueven de una cuenta de un banco al otro. Están en un circuito cerrado. No pueden salir de allí. El Banco Central es el único sitio donde se pueden guardar las reservas. Bueno, excepto que se cambien por efectivo. Se pueden cambiar por efectivo y entonces en ese caso pues sí salen de ese circuito y entran en el circuito de la economía real, no el circuito interbancario. Pues cuando se quieren reservas, lo que hay que hacer al mismo tiempo es endeudarse. El banco ahora tiene una deuda con el Banco Central, que es un activo del Banco Central. Se compromete a devolver esas reservas en un momento dado y con un tipo de interés. Esto es curioso, fijaros. Ahora hay dos cosas interesantes. Por un lado, antaño, no sé si os recordabais, pero cuando tú tenías dinero depositado en el banco, cuando tú tenías depósitos, que para el banco es un pasivo, te daban a ti un tipo de interés. Te solían dar un tipo de interés por tener el dinero en el banco, ¿no? Eso solía pasar, imagínate, te daban un 2% cada año por el dinero que tenías en el banco. También es cierto que a veces la inflación pues era del 4, del 5, del 10, y entonces en general ese interés no compensaba la pérdida de valor que tenía el dinero a lo largo del tiempo. Pero bueno, solía ser eso. Te solían dar un interés que hoy en día está muy cerca del 0%, aunque deberían subirlo, ya que subieron los tipos de interés oficiales también. ¿Qué son el tipo de interés oficial? Pues es lo mismo, pero el que da las reservas a los bancos. Estos también dan un tipo de interés. Este tipo de interés, pues cuando un banco tiene muchas reservas, le deberían dar un tipo de interés por tenerlas.
Estos tipos de interés fueron los que llegaron a ser negativos. En un momento dado, tener reservas en el Banco Central no te estaba dando nada, te estaba quitando. En todos los bancos querían deshacerse de las reservas. ¿Y cuál es la manera de deshacerse de las reservas? Pues conceder muchos préstamos y tener la esperanza, por tanto, de es más probable, cuanto más dinero bancario creas, que la gente mueva su dinero bancario a otro banco y que entonces tú puedas mandarle las reservas correspondientes y librarte de esas reservas. O sea, era una forma de incentivar que los bancos prestaran más y ampliaran sus balances en un momento en el que se estaban repagando más deudas de las que se estaban concediendo, y eso estaba creando deflación. ¿Vale? Era un momento delicado había un riesgo de crisis por deflación. Entonces, las reservas dan un interés, pero al mismo tiempo, cuando se piden prestadas las reservas, esta deuda que el banco tiene con el Banco Central también requiere que se pague un interés de vuelta. O sea, tú cuando te endeudas, tienes que pagar un interés, ¿no? Porque imagínate eso, te pido prestado 1 millón de euros en reservas y tengo que devolver 1 millón y pico. Entonces, ese y pico es los intereses que tú pagas por esas reservas. La diferencia entre estos dos, entre el interés que te dan las reservas y el interés que tienes que pagar tú, que es lo que fija el Banco Central de forma, es su herramienta primordial hoy en día de política monetaria, por cierto, muy ineficaz, esa diferencia es lo que los bancos acaban pagando por las reservas, ¿vale? En este momento, hubo un momento ahora en el que el tipo de interés, o sea, que daban las reservas era más alto que el que tenían que devolver ellos, y entonces tuvieron unos beneficios extraordinarios estos años. Todas las reservas que tenían, que eran ingentes después de una época de expansión de las reservas para intentar evitar esa deflación, todas esas reservas de repente daban un tipo de interés altísimo y les habían pedido prestadas a un tipo de interés bajísimo. Entonces estaban recibiendo del Banco Central un montón de ingresos. Y esto es lo que pasó este año anterior. Los bancos dieron beneficios extraordinarios porque las reservas que tenían, que eran ingentes, de repente tienen un tipo de interés altísimo, porque eso es lo que subió el Banco Central de forma legal. Dijo, venga, el tipo de interés ahora de las reservas es del 2%, lo que sea. Pues ahora está dándole un 2% a los bancos por algo que les costó cerca de cero, ¿no? Eso va a hacer probablemente que muchos bancos este año den pérdidas. Muchos bancos centrales, no bancos convencionales. Estos tienen muchos beneficios. Los bancos centrales van a dar pérdidas este año, no se van a poder ni siquiera financiar con la creación de dinero en efectivo, pues porque tienen que pagar a los bancos muchísimo por esa política monetaria que han llevado a cabo. Bueno, pues fijaros que es interesante conocer este análisis de cómo funcionan las cuentas, pues tanto para entender cómo se están haciendo los rescates, como para entender las propuestas de reserva de reforma del sistema monetario. Fijaros, la cuestión clave está aquí. En el sistema actual se permite a los bancos, digamos, crear depósitos, crear dinero digital, dinero bancario, cada vez que conceden un préstamo. Es decir, hacer esto que estábamos viendo, estos números, ¿no? Crear estos 1.000 euros con una deuda de 1.100 de alguien. Lo que sea. Entonces, ese aumento de depósitos hace que aumente una cosa aquí, que es un pasivo líquido. En cualquier momento alguien puede querer retirar su dinero en forma de efectivo o transferirlo a un banco. Y sin embargo, lo que está aumentando aquí en proporción son activos no líquidos, porque las deudas no suelen ser a cortísimo plazo. Las deudas se pagan en 1, 2, 10, 20, 30 años, las hipotecas, ¿no? Entonces, los bancos tienen activos no líquidos, activos que no se pueden convertir en dinero rápidamente, respaldando pasivos muy líquidos. Es decir, tienen una trampa de liquidez, crean liquidez cada vez que hacen esta operación de prestar dinero. Vale, esto es peligroso, porque si en un momento dado las retiradas de depósitos, por ejemplo, de un banco a otro, son muy grandes, de repente, pues disminuye esto de aquí, imaginemos que se va pues un buen cacho de aquí, y los activos líquidos que tienen para hacer frente a eso pueden quedarse cortos. Las reservas de Banco Central pueden ser menos de lo que ellos quisieran. Y se ven obligados a intentar vender en los mercados activos menos líquidos. Y si todo el mundo lo hace a la vez, esos activos menos líquidos pueden tener que venderse a pérdidas porque nadie los quiere comprar o cosas de ese estilo, que es lo que llevó este año pasado, o en este mismo año que estamos, 2023, a que quebraran ciertos bancos estadounidenses. Porque tuvieron que malvender ciertos activos no líquidos, que eran bonos de deuda pública a largo plazo, porque las retiradas de depósitos superaban su cantidad de reservas. Y aunque eso por ley está estipulado en un porcentaje, siempre será un porcentaje mucho menor que la cantidad de depósitos que tienen creadas.
Entonces, ¿qué pasó? Pues que se fundieron su capital. O sea, no solo gastaron las reservas, sino que lo que tenían como de capital, esa liquidez, sí, en el lado del activo, desapareció. Y eso es lo que se conoce como una quiebra de un banco. Cuando quiebra un banco, en teoría, tiene que liquidar todo su balance. Pero eso genera muchas pérdidas y entonces está en riesgo que los depositantes puedan tener realmente sacar su dinero de ahí. Por eso se rescata, por eso se interviene. Porque se intenta evitar que la gente que tenía depositado el dinero pensando que era seguro, pues que de repente tenga que aceptar que una parte no se lo puede devolver el banco. Porque cuando vende todos sus activos, pues resulta que nadie los quiere comprar al precio contable real y entonces pues tienen que asumir pérdidas. Entonces por eso entró a rescatar ahí Banco Central. ¿Cómo lo rescató? Vamos a intentar entender cómo se hace el rescate. Pues el Banco Central el rescate que hace es dándole reservas. O sea, básicamente no sale el dinero del tesoro, o sea, no sale de la cuenta del Estado. Aquí nos faltaría hacer pues otro balance más, que sería el Estado. El Estado, el tesoro público, también tiene su activo y tiene su pasivo, ¿no? Y bueno, podría tener en su activo pues reservas, porque, ojo, maneja reservas también, y podría darle reservas regaladas, ¿no? O sea, pues sería un regalo. Eso es una opción, pero no es la que se hace. La que se hace es, oye, el Banco Central puede crear reservas, pues vamos a prestarles reservas a un tipo de interés bajísimo para que las cojan todas. O sea, vamos a meter, digamos, a que coja todas las reservas que haga falta. También es posible que otro banco absorba todo el balance de y amortigüe con sus reservas, como digamos que en el fondo las reservas que salieron de este banco se fueron a otros bancos. Eso es un circuito cerrado entre los bancos, con lo cual si otro banco más grande absorbe a pues sus reservas ya lo compensan. Hay diferentes formas. El caso es que lo que se hace es que el Banco Central intenta aumentar las reservas de los bancos y las reservas que tienen, o sea, sí, las reservas que tienen el Banco Central y las que ellos disponen, para intentar aumentar la liquidez en el sistema. El rescate es un rescate de liquidez, es meter liquidez para intentar aumentarlo, pero no es infalible, porque sigue siendo simplemente aumentar ese porcentaje, sigue simplemente queriendo, como decir, calma, que nadie va a quebrar, calma, que ningún depositante va a perder su dinero, para que nadie siga sacando el dinero, porque es una profecía autocumplida. Si la gente quiere sacar el dinero, realmente se va a ver claro que ese dinero no está. Entonces lo que pretende es como generar otra vez esa confianza de que el sistema bancario en general en su conjunto es solvente, nadie va a perder su dinero, y lo que hace es inundar de reservas el mercado. Eso es una forma de intervención que no aumenta el dinero real en la economía, porque solo está aumentando las reservas bancarias. Y curiosamente, aumentar las reservas bancarias, lo que se sabe es que no genera que los bancos presten más o presten menos. No tiene un efecto muy grande en la cantidad de dinero que prestan los bancos. Ahora bien, hay otra forma de rescate que también se lleva a cabo. Otra forma de rescate que se lleva a cabo es la compra de activos de los bancos. Ya no es simplemente prestarles más reservas, darles facilidades de crédito, inundar el mercado de reservas interbancarias. No. Eso no se escapa de ese mercado interbancario. Lo que se hace es comprar activos de los bancos. Entonces, fijaros cómo va esto. El banco tiene un activo, pongamos que tiene pues deudas del Estado, o deudas de personas, o deudas de empresas. Esos son un activo para el banco porque la empresa, el Estado, no sé qué, se compromete a darle un dinero al banco en un momento dado. Pues el Banco Central lo que puede hacer es cogerse alguna de esas deudas, llevárselas para su balance. Pues ahora de repente tengo deudas o bonos, lo más habitual es que sean bonos de deuda pública. Se coge esas deudas, esos bonos para su activo. ¿Y cómo los paga? Pues creando dinero, creando reservas de Banco Central. Crea reservas y estas reservas pues aparecen aquí. O sea, aquí se pierde un activo y aquí sube un activo. Y aquí se aumenta el activo y aumenta el pasivo. El balance del Banco Central aumenta y para los bancos simplemente le cambian una cosa no líquida por una cosa sí líquida. O sea, que esa compra de bonos de deuda lo que sí que aumenta es las reservas, ¿vale? Esas reservas bancarias que, por cierto, siguen sin circular en la economía, ¿vale? Entonces, es otra forma de intervenir los mercados, comprando bonos de deuda a los bancos. Si no se los comprara a los bancos y lo comprara al Estado, seguiríamos en esa misma cuestión. Seguiríamos moviendo simplemente activos que el Estado tenga, por ejemplo, al balance del Banco Central. Y le daría reservas al Estado, que para ellos pues son importantes porque puede hacer pagos con ellas y todo eso. Bueno, aquí tengo ya un punto de complejidad que en este vídeo quizás se me escape un poco ya tratar de abordar. Pero bueno, el funcionamiento general es un poco este.
Y ahora bien, el Estado, que tiene una cuenta de reservas en el Banco Central, ahora mismo, por ley, no puede tenerla en negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Estado se gasta el dinero que tiene, que son reservas de Banco Central, pues comprando cosas en la economía, básicamente se mueven de la cuenta del Estado a cuentas de banco, de clientes, que entonces el Estado mueve las reservas al banco correspondiente. Si el Estado quiere pagar, por ejemplo, a una empresa por una obra, pues paga con reservas que van a parar a este banco. Aquí aumentan las reservas, entonces le aumenta el depósito bancario a la persona que sea, entonces al final se refleja aquí. Hay un aumento en el activo de la persona correspondiente. Pero si se le acaban, ¿qué pasa? Pues que no puede ponerse en negativo, esto también es por ley. Si pudiera ponerse en negativo, básicamente el Estado podría crear todo el dinero que quiera gastando. Si gastara, su cuenta de reserva se podría poner negativa y podría gastar indefinidamente, porque podría pagar todo lo que quisiera, esa cuenta de reserva se puede poner negativa todo lo que se quiera. A veces se hacen facilidades, por ejemplo, en Reino Unido, cuando fue un problema ahí de crisis de riesgo de crisis de algún fondo de pensiones importante, el Banco Central le dijo, mira, te voy a dar al Estado no sé cuántos mil más de reservas. No le dejó ponerse en negativo, pero sí que le insufló nuevas reservas de la nada. O sea, creó dinero directamente para el Estado, sin ser a través del sistema normal de creación de dinero bancario. Entonces, digamos que si ahí hay una cuestión importante, legal. Si queremos que se pueda financiar el Estado directamente con creación de dinero, esa cuenta puede ponerse negativa o el Banco Central puede, en momentos concretos, aumentarla simplemente gratis sin ningún coste para nadie, para el contribuyente. Es con creación de nuevo dinero. Pero si queremos que el Estado tenga una restricción en cuánto puede gastar que esté determinada por lo que los mercados le quieren prestar, o sea, que tenga que emitir bonos de deuda, entonces ahí se crea dinero, o sea, no se crea dinero, el Estado no está creando dinero porque está teniendo que retirar reservas de otras partes. O sea, está creando, por ejemplo, yo me endeudo, eso es un bono que tiene el Estado. Pongamos que el banco se compra ese bono, ya se me está acumulando aquí mucho en la pantalla. El banco se compra ese bono de deuda, ¿no? Le presta al Estado, el Estado se compromete a prestarle. Y entonces le compra este bono y le pasa las reservas correspondientes para rellenar sus reservas. Eso lo que hace es que se muevan las reservas de un lado al otro y el Estado luego se las gasta y ya está. Pero no se crea nuevo dinero cuando el Estado emite bonos de deuda. Es una cosa importante. El Estado, en vez de emitir bonos, podría también pedir prestado depósitos bancarios. En ese caso sí que se crearía dinero. Pero es otra cuestión legal que se puede o no se puede hacer. Entonces, fijaros que aquí las normas legales de cómo funciona esta relación entre el Estado, los bancos, la economía real y el Banco Central son la clave. Son la clave que tienen, y además, consecuencias enormes en la economía y en cómo va a funcionar después pues, el sistema, en cómo se reparte el poder, en cómo... sí, básicamente eso, ¿no? En quién puede crear dinero, quién no, quién se beneficia del señoreaje, que es el beneficio de crear dinero, y quién no. Entonces, pues esta es la cuestión fundamental. Creo que muchas veces nos perdemos en los debates porque no tenemos claro este funcionamiento básico de las reservas de Banco Central y la creación de dinero bancario. Espero, como veis, hay muchas cosas que no he podido comentar porque la complejidad de esto es bastante grande, pero sí que espero que en general el vídeo haya servido para poner sobre la mesa ciertas cuestiones y que vuestra atención se focalice en esto. Esto es lo que hay que comprender muy bien y quizá más adelante pues haga algunos vídeos comparando ya propuestas más concretas de reforma del sistema monetario y ver con este esquema de balances cómo se implementan y qué efectos tendría. Bueno, es todo por hoy. Que tengáis muy buen día, que os vaya todo muy bien y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.